En mi fiesta de compromiso, el abuelo sonrió y preguntó, ¿te encanta la mansión en la playa que te regalé? Me quedé helada. ¿Qué mansión? Nunca me permitieron vivir allí. Mi abuelo se giró hacia mis padres y mi hermano mayor. Sus rostros se pusieron pálidos, y entonces el caos realmente estalló. Hola, soy Selena. Hace 3 meses, mi abuelo me regaló una mansión en la playa, o eso creía él. En mi fiesta de compromiso, me preguntó, justo delante de todos, si estaba viviendo cómodamente allí. Me quedé helada, luego respondí, ¿qué mansión? Ese momento, abrió una grieta en todo lo que habían intentado enterrar, las mentiras, la codicia, los años de ser borrada, y yo. Dejé de fingir. Lo que vino después no fue venganza, fue justicia. ¿Alguna vez has descubierto que las personas en las que más confiabas te estaban robando el futuro? Quédate conmigo. Esta historia no termina como ellos planearon. Antes de comenzar, ¿a qué hora estás escuchando y desde dónde? Déjalo en los comentarios. Los leo a todos. El cielo tenía esa suave neblina dorada que solo llegaba a principios del verano, justo antes de que la luz comenzara a desvanecerse y el viñedo se volviera silencioso. Si entornaba los ojos, podía ver el borde del océano colina abajo, pasando por filas de uvas e invitados en vestidos de lino, camisas de color pastel, copas de champán brillantes en la mano. Se suponía que esta era mi fiesta de compromiso. Mi madre seguía llamándola el momento en que te celebramos. Pero de alguna manera me sentía más como un marcador de posición, tal vez un centro de mesa, vestida de verde salvia, el pelo peinado en ondas suaves, la sonrisa sujeta cuidadosamente como un broche. David, siempre el encantador, estaba a mi lado hablando con Kyle, que tenía una manera de dominar cualquier habitación en la que entraba, tanto si estaba invitado como si no. Mi padre me presentó a los Morelli del Consejo del Vino. Esta es nuestra hija, dijo. Sin nombre, solo hija, como si fuera intercambiable, como si mi nombre no tuviera peso. La música creció, ya suave, y el murmullo de las conversaciones continuó. Mi madre flotó, ajustando las tarjetas de lugar y asegurándose de que cada tenedor estuviera en el ángulo correcto. La atrapé mirando en mi dirección, no cálidamente, solo comprobando. David se inclinó y susurró, «Estás impresionante esta noche». Asentí, pero mi mirada se dirigió hacia Kyle. Se estaba riendo, con su copa de vino levantada, cómodamente sentado al lado de la silla de David, el asiento que había elegido para mí. Es curioso cómo sucedió eso. La semana pasada, había escuchado algo de pasada, mis padres hablando cerca del estudio, algo sobre una propiedad costera. Pensé que estaban planeando un viaje o tal vez invirtiendo en algo. No pregunté. Nunca pregunto. Las personas como yo, los hijos del medio, y casi por orden de nacimiento, aprendimos a leer entre silencios. El tintineo comenzó. Algunas personas tocaron sus vasos con cuchillos de plata. Mi abuelo se puso de pie. Se veía elegante con su blazer azul marino planchado, el viejo pin militar brillando débilmente bajo las luces del patio. William Harmon no era solo un invitado. Era la columna vertebral de esta familia, el tipo de hombre cuyas palabras tenían peso incluso cuando el mundo lo dejaba atrás. A Selena y David, comenzó, que su unión sea fuerte, su amor sea amable y su base sea firme, tan firme como la casa junto a la playa que les regalé hace 3 meses. Hubo una pausa. El viento se detuvo. La habitación se quedó quieta. Lo miré fijamente. ¿Qué casa?, dije, no en voz alta, no acusadoramente, solo atónita. Se rió entre dientes ligeramente, con los ojos recorriendo a los invitados. Oh, vamos, cariño. No me digas que aún no te han dejado mudarte. Sus palabras cayeron como una piedra en el agua. Los ojos se volvieron, las cabezas se inclinaron. Los susurros comenzaron en las esquinas. Pude oírlo, el susurro de la tela, el tintineo nervioso del vaso. Mi madre tosió en su servilleta. Mi padre cambió su peso. Kyle sonrió. Yo no me moví. No podía. Mi pecho no se elevaba, no caía. ¿Una casa? ¿Una mansión junto a la playa? Mi abuelo miró a su alrededor de nuevo. Es la de Carperia. La cedí en febrero. Se suponía que era tu regalo de bodas.
¿Nadie te lo dijo? Su voz se volvió más aguda. Miró a mi padre. Greg, dime que esto no es lo que creo que es. Nadie respondió. El silencio se prolongó. Luego se marchó, no dramáticamente, solo decepcionado. La fiesta no terminó, pero cambió. La risa se volvió tensa. Las sonrisas se volvieron plásticas. Escuché a alguien murmurar, tal vez ella lo sabía. Otra voz respondió, de ninguna manera. Mírale la cara. David tomó mi mano debajo de la mesa. Su palma estaba húmeda. Oye, susurró. Tal vez esto es solo una confusión. Tal vez. No, dije, retirando mi mano. Podía sentir que algo hueco dentro de mí se abría, como cuando te dabas cuenta de que la versión de tu vida en la que creías era solo tuya. Todos los demás tenían otro guión. Me puse de pie en silencio, pasé por las mesas, la música, las luces. Nadie me detuvo. Afuera, el aire de la noche era más fresco. Las luces del interior brillaban suavemente a través de las ventanas del viñedo, pero el cielo sobre mí estaba más oscuro ahora, como si alguien hubiera cerrado una cortina. Caminé hacia la pérgola junto a los olivos, la que mi madre una vez había llamado demasiado rústica para las fotos. Me senté y pensé en cada pequeño momento que no tenía sentido antes, como la vez que mamá me dijo que no visitara el lado sur de la ciudad. Está siendo renovado, había dicho. O como Kyle de repente comenzó a usar ese nuevo reloj Omega, o la forma en que la familia evitaba ciertos temas cuando venía. No estaba enojada, no exactamente. La ira es ruidosa. Esto era algo más silencioso, más frío, una especie de traición que ni siquiera pensaba que te estaba traicionando porque nunca pensó en ti en absoluto. Mi teléfono vibró. Un mensaje del abuelo, reúnete conmigo mañana. Creo que robaron algo más que la casa. Miré fijamente las palabras. Mi mano descansaba sobre mi rodilla, junto al dobladillo de mi vestido. El anillo de diamantes brillaba débilmente bajo la luz de la pérgola. Lo levanté, observé cómo atrapaba la oscuridad. Por primera vez esa noche, dejé que el silencio se quedara. No dormí esa noche. Me acosté encima del edredón, todavía con el vestido puesto, mirando al techo mientras el ventilador giraba lentamente, sus aspas zumbando como un reloj sin números. Observé cómo la luz de la luna se arrastraba por la pared. Luego se desvaneció. Luego el cielo cambió a ese azul frío antes del amanecer. A las 9:30, ya estaba en la carretera. La dirección que el abuelo me envió me llevó a través de cañones sinuosos, pasando por salvia silvestre y acantilados de color óxido, hasta que el GPS me dijo que girara a la izquierda en Ocean View Drive, el tipo de nombre de calle que verías en folletos inmobiliarios con portadas brillantes y promesas que nadie cumple. El camino se estrechó, las palmeras bordeaban el camino, susurrando en el viento. Podía oler la sal. Sabía lo que era esto, simplemente no sabía lo mal que se sentiría. Al final del callejón sin salida se encontraba una mansión de estilo mediterráneo, paredes de estuco blanco brillando a la luz del sol, azulejos azules suaves en el techo atrapando el cielo, una alta puerta de hierro forjado curvándose como enredaderas. Había un camino de piedra a la playa que se perdía de vista. Las flores florecían a lo largo del jardín delantero, bugambillas, jazmín y lilas. Solía decir que si alguna vez tuviera una casa junto al agua, cultivaría lilas sobre la pérgola delantera. Tenía quizás 15 años cuando dije eso. Mi madre no respondió en ese momento, solo asintió distraídamente y le preguntó a mi hermana si quería más té helado. Bajé la ventanilla. Un guardia de seguridad se adelantó. Tenía gafas de sol y un portapapeles metido debajo de un brazo. Buenos días. Hartman, dije. Miró la lista. Está aquí para ver al señor Kyle Whitmore. No respondí. Mis dedos se tensaron alrededor del volante. Asintió, presionó el botón y la puerta se abrió chirriando. El camino de entrada se curvó hacia arriba, una pendiente lenta. Los neumáticos crujieron sobre la grava. Aparqué en la rotonda y salí, mis sandalias golpeando la piedra como si hubiera estado aquí antes. Mi mano rozó el espejo retrovisor lateral solo para ubicarme. El viento cambió. El aroma de sal y lila golpeó a la vez. Demasiado familiar, demasiado.
Subí los escalones. Las puertas dobles ya estaban abiertas. Una mujer vino a saludarme, alta, con una coleta lisa, vestida de lino como si estuviera presionado sobre su piel. «¿Debes ser Selena?», preguntó. Asentí lentamente. Ofreció una sonrisa educada. «Soy Grace, la esposa de Kyle». No sabía que esperaba compañía, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Entré. El vestíbulo se abría a un amplio espacio, techos abovedados, paredes blancas limpias, sol entrando a través de ventanas altas y arqueadas. Todo olía débilmente a lavanda y pintura nueva. Los pisos brillaban. Los muebles eran modernos, gris suave y madera pálida, demasiado impersonales, como una casa puesta en escena para la venta. La seguí a la cocina. Allí, en la encimera de mármol, había una pila de correos sin abrir. Un sobre azul pálido llamó mi atención. Mi nombre estaba en él, solo mi nombre, Selena Harmon. La letra parecía la de la tía Ellen. El sello ni siquiera estaba marcado. No lo toqué, solo miré. Grace captó la dirección de mi mirada. Oh, algo se mezcló. Kyle aún no lo ha revisado. No respondí, solo asentí. Entonces lo escuché, a Kyle. Su voz llegó por el pasillo, ligera, casual. Entró vestido con una camisa de seda, medio abotonada, y sosteniendo un vaso de café helado como si estuviera organizando un brunch. Bueno, dijo, sonriendo. No esperaba verte aquí, Lena. No había escuchado ese apodo en años. Tomó un sorbo, se apoyó contra la encimera. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó. Lo miré a los ojos. ¿Por qué tu nombre está en la escritura? Parpadeó, luego sonrió más ampliamente. Oh, así que el abuelo te lo dijo. No sonaba preocupado ni arrepentido, solo divertido. ¿Crees que alguna vez iban a dejarte tener ese tipo de poder?, dijo, dejando su vaso. Vamos, hermana. Eres inteligente, pero no su favorita. Nunca lo fuiste. La habitación se sintió más fría, incluso con el sol entrando a raudales. Lo dijo tan simplemente, como si fuera solo una línea de una broma familiar, ya entendida por todos menos por mí. No me inmuté, no discutí. Observé su rostro, la pequeña curvatura en el borde de su boca, esa presunción que tienen las personas cuando ya han ganado algo a tus espaldas. No lloré. Esa parte de mí se había ido. Me giré ligeramente, miré hacia el pasillo, luego detrás de su silla, justo debajo del borde de su maletín. Algo llamó mi atención, una carpeta amarilla, una esquina apenas sobresaliendo. La etiqueta era clara, escrita en mayúsculas, Glenwood Title Transfer. Vi una fecha, 12 de abril, 2 días después de que el abuelo cediera el regalo. No lo alcancé, solo miré, grabé la fuente en mi mente. Mi mano se deslizó en mi bolso. El suave sonido del obturador de la cámara de mi teléfono hizo clic una vez, bajo y silencioso debajo de la siguiente oración de Kyle. ¿De verdad creías que era tuyo?, se rió entre dientes. Me volví hacia la puerta principal. Grace ya estaba en su teléfono, fingiendo no darse cuenta. El correo permaneció intacto, mi nombre todavía impreso claramente en ese sobre. No me despedí. El sol golpeó mi rostro cuando salí y me marché. No respondí de inmediato. Simplemente seguí saliendo por la puerta, bajando los escalones. Las suelas de mis zapatos se sentían delgadas contra el camino de piedra, como si no estuvieran destinadas a soportar el peso de lo que acababa de escuchar. Para cuando regresé a mi coche, el calor dentro ya lo había convertido en un horno lento. No lo encendí, simplemente me senté allí sujetando el volante como si fuera lo único que aún me pertenecía. Esa noche no dormí de nuevo. Y a la mañana siguiente, llamé al trabajo y dije solo una palabra, personal. A última hora de la mañana, ya estaba en la carretera de nuevo, esta vez en dirección al centro de la ciudad. El tráfico tenía su ritmo habitual, luces de freno, señales de giro, el ocasional bocinazo cortando el zumbido. Pero dentro de mi coche estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad donde tu propia respiración comienza a sentirse fuerte. Aparqué a 2 manzanas de la oficina del registro del condado de Los Ángeles. El edificio se veía cansado, sus paredes de cemento manchadas por años de sol y smog.
Pero por dentro hacía frío, frío y fluorescente. Filas de escritorios de archivo, terminales de ordenador, empleados cansados tecleando con el mismo ritmo que los relojes. Caminé hasta la recepción y di mi nombre. El empleado apenas levantó la vista. ¿Registros de títulos? Sí, dije. Propiedad de Glenwood, familia Whitmore. Sus uñas hicieron clic en el teclado. Luego me entregó un pequeño trozo de papel con un número garabateado en la parte superior. Lleve esto al tercer piso, ventanilla 4. Asentí, sujeté el papel como si fuera algo sagrado y encontré el ascensor. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, el aire olía a papel viejo y limpiador de limón. En la ventanilla 4 se sentaba una mujer con el pelo canoso recogido en un moño bajo. Sus gafas colgaban de un hilo alrededor de su cuello. Un pin en su solapa decía: «Señorita Gutiérrez, ¿puedo ayudarle, cariño?», preguntó, con voz cálida, familiar en la forma en que solo las mujeres mayores de 60 años pueden hacerte sentir. Me acerqué. Estoy tratando de buscar algunos registros de escrituras, transferencia de título de una propiedad regalada por mi abuelo. Sus ojos se suavizaron. Peleas por propiedades familiares, murmuró, más para sí misma que para mí. No es la primera en venir a buscar. Se puso de pie lentamente y me hizo señas para que la siguiera. Sus pasos eran lentos pero firmes mientras me conducía por un pasillo lleno de armarios. Se detuvo en uno marcado como Residencial Privado 2020 a presente y lo abrió con un llavero de llaves de latón desgastadas. Le tomó unos minutos. Luego sacó un archivo, grueso, con pestañas amarillas y verdes, y me lo entregó. Tómese su tiempo. Hay una mesa de copias por allá. Le di las gracias y caminé hacia la pequeña habitación lateral, con sus paredes llenas de lectores de microfichas y una copiadora solitaria en la esquina. Me senté y abrí el archivo. El documento superior era exactamente lo que esperaba, una escritura de concesión fechada el 10 de abril, firmada por mi abuelo. La dirección, la descripción del lote y el nombre, Selena Whitmore, estaban todos escritos a máquina. Debajo de su firma, notariada, fechada, sellada. Pero 2 páginas más adelante, algo más. Un segundo documento fechado el 12 de abril. Este reemplazó mi nombre con el de Cahill. Parecía oficial, el mismo encabezado, el mismo cuadro notarial, pero algo andaba mal. Me incliné. La firma de mi abuelo. No era lo mismo, similar, pero no lo mismo, demasiado suave, como si alguien lo hubiera trazado después de practicar algunas veces. Luego volví a la primera escritura. Allí, en la parte inferior, garabateada justo debajo del sello notarial, había una cláusula lateral, escrita a mano, no escrita a máquina: el regalo es irrevocable para ser mantenido a nombre de Selena Whitmore para la propiedad total dentro de 90 días. Estaba firmado por el abuelo con el mismo bolígrafo que la firma anterior. La tinta se había corrido ligeramente en la página, tinta real, mano real. Lo leí 2 veces, 3 veces, irrevocable. Y esa segunda escritura presentada solo 5 días después de la original. No solo era deshonesto, era nulo. No esperaban que viniera aquí. No esperaban que mirara más profundo. Hice copias de todo, escaneé las cláusulas, amplié, me envié las imágenes a mí misma, a 2 unidades de copia de seguridad, a un correo electrónico que no había usado en años. Luego volví con la señorita Gutiérrez. Gracias, dije suavemente. Levantó la vista, estudió mi rostro. ¿Encontró lo que necesitaba? Sí, dije. Más de lo que pensaba. Asintió suavemente, como si entendiera. El sol estaba más bajo cuando regresé a mi apartamento, ese extraño oro de Los Ángeles, la hora dorada donde todo brilla pero nada se siente cálido. Dejé la carpeta en la mesa de centro y me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá. Luego abrí mi antiguo correo electrónico, comencé a desplazarme por los mensajes guardados de mamá. Tal vez estés mejor adaptada a un apartamento en el centro. No sabrías qué hacer con ese tipo de espacio. No seas dramática. Nunca te ha gustado el océano. Miré fijamente las palabras, sin moverme. No era solo la casa, nunca lo fue. Fueron todos los años que me entrenaron para no esperar cosas, no preguntar, no pensar que alguna vez podría ser alguien que poseyera algo, no solo tierra, no solo un hogar,
sino respeto, confianza, pertenencia. Me dieron sobras y lo llamaron amor. Y cuando no sonreí por ello, dijeron que era desagradecida. Cerré el ordenador portátil. La habitación se sintió quieta, mi respiración silenciosa, mis palmas planas contra la alfombra. Luego cogí mi teléfono, busqué los contactos. El número del abuelo todavía estaba guardado bajo D, también para papá. No lo había cambiado desde que tenía 15 años. Presioné llamar. Sonó una vez, 2 veces, luego el buzón de voz. No dejé un mensaje. En cambio, abrí la aplicación de la cámara, adjunté la foto de la cláusula escrita a mano y escribí una oración: ¿sabías que falsificaron tu firma? Luego presioné enviar y esperé. La respuesta no llegó esa noche, ni a la mañana siguiente, ni siquiera en los siguientes 2 días. Intenté distraerme, revisando correos electrónicos del trabajo, doblando la ropa que había estado limpia pero intacta durante una semana, regando la planta junto a la ventana aunque sabía que ya se había ido. Pero seguí mirando mi teléfono, esperando. Y luego, 4 días después de que envié ese mensaje, mi pantalla se iluminó con un nombre que no había visto aparecer en casi un año: abuelo. Solo eso. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se atenuó, luego toqué para escuchar. Su voz era más lenta ahora, pero aún tenía el mismo peso que recordaba cuando tenía 7 años, y me enseñó cómo sostener una brújula, cómo nunca caminar en círculos, incluso cuando sentía que estaba perdida. Ven esta noche, ven sola. Eso fue todo. Sin explicación, sin calidez, pero tampoco sin ira. Había estado lloviendo ligeramente desde temprano en la tarde, no el tipo dramático, solo una llovizna constante que hacía que el mundo se sintiera envuelto en una gasa. El viaje a Pasadena tomó casi 1 hora. No puse música, no tarareé, simplemente conduje con las ventanas ligeramente abiertas, el aroma del pavimento mojado y el eucalipto mezclándose en el aire. Su vecindario no había cambiado, las paredes de ladrillo, la hiedra trepadora, el mismo crujido en la bisagra de la puerta. Cuando entré, Janet, la ama de llaves, abrió la puerta antes de que siquiera pudiera tocar. Se veía mayor, cansada de una manera que no había notado antes. Pero cuando me vio, su rostro se suavizó. Está en el estudio, cariño, dijo suavemente, haciéndose a un lado junto a la chimenea. Realmente no se ha movido en 2 días, dijo que estaba esperando. Le agradecí en un susurro. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una vieja lámpara cerca del arco. Ese aroma familiar, madera envejecida, humo de chimenea, algo débilmente como loción para después del afeitado de Bayram, me envolvió cuanto más caminaba hacia la casa. La puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta. La empujé para abrirla. Estaba allí en su sillón de cuero desgastado, con un codo apoyado en el borde de la silla, la mirada fija en el fuego como si contuviera respuestas que aún no había obtenido. No se giró cuando entré, no dijo mi nombre, simplemente extendió la mano a su lado, cogió un grueso sobre de Manila y lo extendió hacia mí sin mirar. Crucé la habitación y lo tomé. Estaba etiquetado con una letra pequeña y cuidadosa: Contingencia C. Whitmore. Lo abrí lentamente. El papel de adentro rígido y ligeramente amarillento. La primera página, un fideicomiso en vida, fechado hace 2 años, notariado, sellado, y allí mismo en negrita: a Selena Whitmore, derechos de beneficiario completos para la propiedad de Malibú y una participación del 40% en el fondo conmemorativo de veteranos de Whitmore. Lo miré fijamente, parpadeé. Finalmente se giró hacia mí entonces. Sus ojos estaban cansados pero agudos, implacables incluso ahora. No lo saben, dijo. Su voz no temblaba, pero era más baja de lo que recordaba. Ninguno de ellos jamás preguntó. Volví a mirar los papeles. Esto, susurré, esto va más allá de la casa. Asintió. Estaba esperando ver quién se lo ganaría, dijo, no pedirlo, no esperar que se lo entreguen solo por sangre y cumpleaños. No pude sostener su mirada. Por un momento, todo en lo que pude pensar fue en esa Navidad que me salté porque tenía una fecha límite para un proyecto, los cumpleaños en los que envié tarjetas en lugar de llamadas, la forma en que lentamente me alejé, pensando que la distancia me mantendría a salvo de la vieja amargura. ¿Por qué no los detuviste?, pregunté en voz baja. Cuando presentaron esa segunda escritura, cuando me reemplazaron. Se movió,
suspirando mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando sus manos sobre sus rodillas. Porque necesitaba que lo vieras, dijo, para saber lo que estaban dispuestos a hacer, y para saber lo que tú no eres. Tragué saliva, pero las palabras no bajaron fácilmente. ¿Crees que necesitaba ser herida para entender? No, dijo. Pero necesitabas ver lo que valoraban, y no era la verdad. El fuego crepitaba entre nosotros. Afuera, el viento estaba comenzando a levantarse, las hojas crujían contra las ventanas, un trueno distante rodaba bajo sobre las colinas. Pensé que tal vez me lo estaba imaginando, susurré, la forma en que me recortaban de las fotos, de las cenas, de las decisiones. No respondió. Pasé mis dedos sobre el borde del documento de fideicomiso. Mi nombre estaba allí, impreso limpio sin borraduras, sin correcciones. Nadie había intentado tacharme aquí. Siempre dijeron que trabajaba demasiado, era demasiado independiente, no aparecía para la familia. Lo miré. Tal vez no lo hice. Tal vez estaba tratando tan duro de construir algo por mi cuenta. Dejé de aparecer para lo que importaba. Se reclinó, cerrando los ojos brevemente. Apareciste cuando contó. Eso es lo que me importa. Sostuve los papeles contra mi pecho por un momento, presionando el sobre cerca como si pudiera enraizarme, tal vez anclarme a algo que todavía se sintiera real. Luego lo miré. Pelearán esto. Lo sabes, ¿verdad? Sus labios se curvaron ligeramente. Por supuesto. Ni siquiera sé por dónde empezar. Se giró entonces, abrió el pequeño cajón integrado en el apoyabrazos de su escritorio, sacó una tarjeta de visita descolorida, cartulina gruesa, bordes dorados en relieve. La sostuvo entre dos dedos. Este hombre me representó en el 84, dijo. Cuando necesitaba a alguien que no parpadeara ante los asuntos familiares complicados, tomé la tarjeta. El nombre no era familiar, pero algo sobre el peso de la tarjeta se sentía del viejo mundo, confiable. Él no pierde, dijo el abuelo. El fuego estalló una vez, fuerte y agudo. Ambos miramos hacia él, luego volvimos a mirarnos. Necesitarás un verdadero abogado ahora, dijo, con voz baja. No solo agallas. Asentí. Pero por dentro, el fuego que había comenzado días antes cuando estaba parada en esa acera frente a la casa de nuestra familia, ya no era un parpadeo. Se estaba elevando ahora, silencioso, lento, pero constante. No dormí mucho después de la noche en casa del abuelo. Me acosté en la cama, mirando al techo, reproduciendo cada palabra que había dicho, cada pausa entre oraciones. Había una finalidad en su voz como si ya hubiera pasado la antorcha y solo estuviera esperando para ver si la encendería. Para cuando llegó la mañana, ya estaba vestida. El café permaneció intacto en la encimera. 2 días después, estaba parada afuera de un edificio en Brentwood, de 13 pisos de altura con piedra caliza desgastada y ventanas que no intentaban impresionar. Se sentía como un lugar donde los secretos estaban tanto enterrados como desenterrados. La placa de bronce junto a la entrada decía, Langston Wade LLP, Consejo Privado. Desde 1957. Presioné el botón del ascensor y esperé. La recepcionista supo quién era yo en el segundo en que dije mi nombre. Se puso de pie, asintió e hizo un gesto hacia un pasillo detrás del mostrador principal. El señor Langston la verá ahora, dijo suavemente, como si estuviera entrando en una capilla. Su oficina olía a papel y libros encuadernados en cuero, sin pulido estéril, sin paredes de vidrio, solo estanterías de nogal oscuro llenas de revistas de leyes polvorientas, y un solo reloj que hacía tic-tac demasiado lentamente sobre la chimenea. James Langston levantó la vista cuando entré. Principios de los 70 tal vez, pelo plateado pero todavía grueso, manos tranquilas, voz firme. Selena, me saludó como si hubiéramos hablado muchas veces antes. Tome asiento. Me senté, y por un momento ninguno de los dos habló. Luego hice lo que vine a hacer, le conté todo, sobre el cambio de título, la firma que no coincidía con la mía, la forma en que mi nombre había desaparecido de la escritura actualizada silenciosamente, como si nunca hubiera pertenecido allí para empezar. Langston escuchó sin parpadear. Sus dedos permanecieron entrelazados sobre un bloc de notas legal que nunca tocó. No interrumpió una vez, ni siquiera cuando mi voz se atascó por un segundo. Cuando terminé,
Esperaba que me pidiera detalles de nuevo, que aclarara, que retrocediera suavemente con la precaución legal habitual. En cambio, me miró a los ojos y dijo, no está loca. Esa escritura ha sido manipulada. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo y a quién le estaba robando. Me recliné. No me preguntó cómo obtuve la copia, no me preguntó qué quería hacer. Simplemente abrió un cajón, sacó una carpeta gruesa y dijo, déjeme mostrarle algo. Adentro había impresiones, registros antiguos del bufete de abogados Whitmore y Stats, fechas, registros, acceso al sistema, permisos. Reconocí uno de los nombres al instante, Kyle Whitmore. Langston tocó la página. Su primo hizo una pasantía allí hace 3 veranos. Tenía acceso administrativo completo a los archivos digitales y a los sistemas de archivo, incluido el portal del registro de propiedades. Parpadeé. ¿Está diciendo que podría haberlo cambiado desde adentro? No solo podría haberlo hecho, es probable que lo hiciera. Lo sabremos con certeza pronto. Langston cogió su teléfono de escritorio, pidió que alguien llamado May entrara con un portátil. 15 minutos después, una mujer de mi edad entró cargando un estuche gris liso. Sin charla intrascendente, simplemente lo abrió, encendió el sistema y escribió como si lo hubiera hecho cientos de veces. Langston se inclinó hacia mí. Es la mejor analista forense digital que conozco. Confío en ella más de lo que confío en la mitad de los jueces de este condado. May asintió hacia mí, luego hizo clic en algo. Su voz se mantuvo plana. Encontré inconsistencias de metadatos en la escritura escaneada. La marca de tiempo de la última modificación no coincide con la fecha de presentación. Y mire aquí, señaló una cadena de código resaltada, esta versión fue renderizada usando Adobe Pro, pero el archivo original almacenado fuera del servidor en una copia de seguridad fría muestra un nombre diferente en el campo de la firma. Es el suyo. El nombre de Kyle se insertó después. Las palabras se hundieron lentamente. Me había estado diciendo a mí misma durante días que no me lo estaba imaginando, pero escucharlo así, codificado, confirmado, prueba digital de que había sido borrada a propósito, hizo que algo se quedara muy quieto dentro de mí. Langston se puso de pie. Solicitaremos una congelación inmediatamente. En 1 hora, se había enviado por correo electrónico un cese y desistimiento a la agencia de bienes raíces que manejaba la casa de Malibú. El título ahora estaba congelado, sin nuevos propietarios, sin movimiento, pendiente de una revisión judicial completa. Para esa noche, mi teléfono se iluminó. Correo de voz de mi madre, ha sido demasiado lejos, Selena. Esto es familia. No es así como manejamos las cosas. Deberías haber venido a nosotros primero. No escuché hasta el final. 1 hora después, Kyle, no puedo creer que lo lleves allí. Acción legal por una casa estúpida. ¿Crees que esto te hace parecer fuerte? Te hace parecer amargada. Guardé los mensajes de voz, no respondí. Siempre me habían dicho que el silencio era debilidad, pero estaba aprendiendo, el silencio también podía ser poder, especialmente cuando estaba respaldado por papel y pruebas. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con los documentos del fideicomiso a mi lado. El sobre de Manila todavía estaba arrugado en el borde donde la mano del abuelo lo había doblado. Encendí una vela, no por ninguna razón sentimental, solo para romper la oscuridad. Por primera vez en semanas, no sentí que estaba esperando que alguien me rescatara o se explicara o hiciera que tuviera sentido. No lo harían, pero yo sí. Justo después del mediodía del día siguiente, llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. A través de la mirilla, FedEx uniformado, sosteniendo un sobre de cartón plano y un portapapeles. Firma aquí, dijo. Sus ojos no se demoraron. Firmé, tomé el sobre y cerré la puerta. Adentro, notificación certificada de arbitraje legal presentado por Kyle Whitmore, demandante. Dentro de 2 semanas, juzgado del centro. Número de caso ya asignado. Sostuve el papel en mis manos y miré fijamente ese nombre, su nombre, no el mío. Pero esta vez, no era yo la que estaba siendo borrada. Me senté allí durante mucho tiempo después de que el hombre de FedEx se fuera, simplemente sosteniendo la notificación con ambas manos como si pudiera convertirse en algo más si miraba lo suficiente. No lo hizo. El nombre,
Kyle Whitmore, me miró desde el encabezado, impreso en tinta negra perfecta. Debajo, las palabras: el peticionario solicita el arbitraje para resolver la propiedad disputada de la propiedad de Malibú. Así que, él había ido y lo había hecho, presentado primero, reclamado la ofensa. Debería haberme sorprendido, pero todo lo que sentí fue el peso silencioso de la inevitabilidad, como si un tren que había visto venir desde lejos finalmente hubiera llegado justo a tiempo. 2 semanas pasaron en un lento desenfoque. Me mantuve ocupada, o al menos fingí hacerlo, ordené archivos viejos, limpié esquinas que no había tocado en años, encendí velas que no necesitaba, cociné comidas completas que apenas toqué. Cada pequeña tarea se sentía como una armadura, algo entre yo y la próxima batalla. Y entonces llegó la mañana. Me vestí lentamente, elegí pantalones azul oscuro, un blazer que aún mantenía la forma, y me recogí el pelo con la cinta de raso negro que siempre usaba cuando necesitaba sentirme firme, lo único que mi madre nunca había tirado cuando me fui. Es curioso, las cosas a las que te aferras, incluso cuando la persona que las dio dejó de verte. El edificio de oficinas en Century City se erguía alto pero sin nada especial, sin letreros llamativos, solo otra torre silenciosa con demasiado vidrio y no suficiente calidez. Seguridad me dejó pasar después de verificar mi nombre en la lista. Me entregaron una tarjeta de visita y señalaron hacia los ascensores. Sala de conferencias 17B, piso 11. El pasillo afuera estaba frío, el aire acondicionado demasiado alto para la comodidad, o tal vez era solo yo. Adentro, la habitación se extendía larga, paredes grises estériles, una gran mesa ovalada con 12 sillas de respaldo alto y una garrafa de agua intacta en el centro. 3 árbitros estaban sentados cerca de la cabecera, trajes neutrales, ojos indescifrables. A un lado, Kyle y su abogado, un hombre presumido con una corbata pastel y un bolígrafo que hacía girar como un tic nervioso. Mi madre estaba sentada junto a ellos, con los brazos cruzados sobre el pecho, el pelo arreglado, el maquillaje perfecto, el rostro congelado en algo a medio camino entre la desaprobación y el desdén. No me miró, ni una sola vez. Langston tomó asiento a mi lado, tan tranquilo como siempre. Su presencia era un pequeño consuelo, un recordatorio de que no entraba en esto sola. Aún así, sentí el vacío donde el abuelo debería haber estado, el dolor silencioso de ello. Lo había llamado 2 veces en la última semana, sin respuesta, dejé mensajes. No estaba segura de si era la edad o la elección, tal vez ambas. El árbitro principal habló primero, presentó la sesión, revisó la estructura, declaró las expectativas sobre el tono, la evidencia, el procedimiento, y luego miró a Kyle. «Puede comenzar». Kyle se puso de pie. Se aclaró la garganta como si estuviera subiendo al escenario, se enderezó la corbata, llevaba la presunción como una segunda piel. «Gracias», comenzó. «Agradezco el tiempo de todos. Esto no es fácil, pero cuando alguien se comporta de forma errática, cuando arremete y pone en riesgo el legado familiar, alguien tiene que intervenir». No parpadeé. Continuó: «Nunca quise esto, pero he visto a mi prima caer en picado. Ha tomado decisiones irracionales, cuestionado los motivos de todos y nos ha acusado, a su propia sangre, de conspiración». Hizo una pausa para crear efecto, luego levantó una carpeta. «Estos son mensajes que Selena me envió a mí y a otros. Me gustaría presentarlos como prueba». El árbitro asintió. El abogado de Kyle se puso de pie y entregó copias al otro lado de la mesa. Miré hacia abajo, capturas de pantalla impresas, docenas de ellas. A primera vista, parecían familiares: mi nombre, mi avatar, el tono, pero algo estaba mal, palabras que nunca usé, una fraseología demasiado aguda, demasiado cruel. Un mensaje decía: «Venderé esa casa solo para verla arder. El abuelo está demasiado senil para detenerme». Otro: «Nunca me importó la familia. Solo quiero lo que es mío. Que se pudran». Unos jadeos resonaron suavemente en la sala. El árbitro levantó la vista. «Señorita Whitmore, ¿desea responder?» Tragué saliva. «Esa no soy yo», dije, mi voz más baja de lo que quería que fuera. «Nunca escribí eso». Kyle sonrió como si ya hubiera ganado. «Tengo los registros completos, su señoría, metadatos, marcas de tiempo». Langston se levantó lentamente.
Con respeto, nos gustaría reservar la refutación completa hasta más adelante en la sesión. El árbitro asintió. Pasamos a los procedimientos, el posicionamiento legal, la cadena de custodia. Apenas lo escuché. Lo único en lo que podía pensar era en esas palabras, en la forma en que mi madre miraba las copias impresas como si confirmaran cada sospecha que alguna vez había susurrado a puerta cerrada. Seguí pensando, vino preparado, tuvo ayuda, está jugando a largo plazo. Me sentía cansada. Y justo antes del descanso, la puerta se abrió. Todos se giraron. El abuelo. Estaba de pie en la puerta, un poco encorvado pero firme, sosteniendo su bastón en una mano y una pequeña memoria USB negra en la otra. Langston asintió hacia él, pero el abuelo no miró a nadie más que a mí. Me puse de pie. Se acercó, sin palabras, simplemente colocó la unidad en la mano de Langston y luego se sentó lentamente a mi lado en la silla que había quedado vacía. Entonces finalmente habló. Dejemos de fingir todos. Su voz no era fuerte, pero cortó el aire como si tuviera dientes. Puede que sea viejo, pero no estoy ciego, y tengo oídos en lugares que no creerían. Miró a Kyle. ¿Crees que el mundo no habla cuando crees que no está escuchando? ¿Crees que nadie te ve presumir tomando copas con abogados o registrar el desastre que dejas atrás? La sala se quedó tan quieta que zumbaba. Langston conectó la unidad a su computadora portátil, la giró hacia los árbitros y le dio a reproducir. La primera voz era inconfundiblemente la de Kyle casual, engreído, riendo. Todo lo que hice fue cambiar un archivo y boom, ella está llorando en su pequeño condominio. La estafa más fácil que he hecho. Alguien en la mesa aspiró aire. Otro clip, diferente ubicación, la misma voz. Ella nunca iba a hacer nada. Selena es blanda, siempre lo fue. Dale un pequeño susto, y se derrumba. Langston dejó que las grabaciones se reprodujeran una por una. Luego vinieron las capturas de pantalla, mensajes reales que realmente le envié al abuelo. ¿Estás seguro de que estás bien firmando esto? Solo quiero que estés cómodo. No estoy apurando nada. Este lugar significa más para ti que para nadie. Te amo. Eres el único que realmente me ha visto. Se me cerró la garganta, pero no hablé. No quedaba nada que decir. Kyle se veía pálido, más pálido de lo que lo había visto jamás. Su abogado se inclinó, susurrando rápidamente. Mi madre estaba sentada tan rígida como el mármol. El árbitro principal se inclinó hacia adelante. Nos reuniremos mañana para las declaraciones finales, pero diré esto, la verdad tiene una extraña manera de salir a la superficie. No miró a nadie en particular, pero lo sentí. Y por primera vez en esa fría sala, sentí que ya no era yo quien estaba siendo juzgada. Estúpido, la verdad tiene una extraña manera de salir a la superficie. La sala se había vaciado, uno por uno, los abogados, los asistentes, incluso Kyle, como humo que se desvanece después de un incendio. Solo Langston y yo nos quedamos atrás. No quería moverme todavía. El asiento a mi lado aún conservaba el calor donde el abuelo se había sentado hace unos minutos. Langston se inclinó hacia mí, su voz suave, firme. ¿Estás bien? Asentí, aunque la respuesta era más complicada que eso. Mis manos descansaban planas sobre la mesa, aún recordando el frío de las mentiras impresas y el peso de una memoria USB que lo cambió todo. Afuera, la luz había cambiado, la tarde tardía se deslizaba hacia el atardecer. El mundo aún no sabía que algo se había roto aquí y se había restablecido. Regresamos al día siguiente, al mismo edificio, al mismo ascensor, a la misma sala de conferencias gris. Pero algo se sentía diferente. Kyle ya estaba sentado cuando entré. No me miró. Su corbata estaba suelta esta vez, las comisuras de su boca tensas como si no hubiera dormido. Mi madre no estaba allí. Me preguntaba si estaba evitando la vergüenza o si simplemente había dejado de fingir que le importaba. Langston y yo tomamos nuestros lugares en silencio. El panel de árbitros entró justo a las 2. Sin charla intrascendente, sin movimientos desperdiciados. El árbitro principal se aclaró la garganta y miró hacia el documento que tenía delante. Este tribunal de arbitraje, comenzó,
Ha revisado todas las pruebas presentadas, incluidas las comunicaciones digitales, el testimonio forense y las declaraciones de testigos presenciales. Después de una cuidadosa deliberación, hizo una pausa por un instante. Kyle se movió en su asiento. Determinamos que el fideicomiso en vida con fecha del 14 de marzo sigue siendo válido y vinculante. Todos los documentos posteriores se han considerado inadmisibles debido a la manipulación comprobada y la influencia indebida. Levantó la vista. Todos los derechos de propiedad relacionados con la residencia en Sandbar Cove deben revertir a Selena Whitmore, con efecto inmediato. Mi aliento se detuvo, no en triunfo, sino en alivio uno tranquilo, el tipo que no se muestra, porque la batalla puede haber terminado, pero las heridas aún están frescas por debajo. Kyle murmuró algo en voz baja. El árbitro levantó una ceja. Perdón. Kyle se enderezó en su silla. Esto fue manipulado, siseó, ahora más fuerte. Ella tuvo ayuda, manipuló a mi abuelo, se hizo la víctima. Me puse de pie antes de que Langston pudiera detenerme. No, dije, con voz baja pero clara. Lo que hice fue proteger lo que ya era mío. Lo que tú hiciste, eso fue robo disfrazado de familia. No respondió, solo me devolvió la mirada, con la mandíbula tensa como si aún no pudiera creer que nada de esto estuviera sucediendo. No esperé el resto, me di la vuelta y salí. Langston me alcanzó en el pasillo, su mano rozando ligeramente mi hombro. ¿Lo manejaste bien? No lo hice por aplausos, dije. Sonrió un poco. Lo sé. Salimos a la plaza del juzgado, la luz del sol brillaba en los coches estacionados y las ventanas altas. Una brisa se levantó, suave contra mi rostro. Olía a aire salado y al tenue aroma a colonia de alguien. Y entonces, lentamente, escuché el golpeteo de su bastón detrás de nosotros. El abuelo. Se movía lentamente, con cuidado, pero su espalda estaba más recta de lo que la había visto en meses. Se acercó a mi lado y miró hacia el horizonte como si no fueran solo edificios y tráfico, sino algo más. Sonrió. Peleaste bien, dijo en voz baja. Siempre esperé que fueras tú. Se me cerró la garganta. Había tantas cosas que quería decir gracias, lo siento, nunca quise que esto te doliera, pero todo lo que logré fue un suave asentimiento. Extendió la mano hacia la mía. Deberíamos almorzar, dijo. Me apetece celebrar. Algo que quieras. Se rió entre dientes. Cualquier cosa. ¿Ese café en Jefferson todavía hace ese sándwich de roast beef terrible que me gusta? Sonreí. Si lo hacen, me aseguraré de que te guarden dos. Mientras comenzábamos a caminar hacia la estación de aparcacoches, se apoyó más en mi brazo. Bajé el ritmo para igualar sus pasos. Tropezó ligeramente en la acera y lo agarré antes de que pudiera caer. Lo desestimó. Solo un momento, murmuró. Estas piernas son más viejas de lo que crees. No lo solté. El sol se cernía bajo sobre el cielo occidental, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Ya casi llegábamos al mostrador de aparcacoches cuando sentí el cambio. Sus dedos se crisparon en los míos. Su peso se hundió repentinamente demasiado rápido. Abuelo. No respondió. Se desplomó con fuerza, las rodillas cediendo como si alguien hubiera retirado el suelo debajo de él. Su bastón cayó al suelo. Me dejé caer a su lado. Llamen a una ambulancia, grité. La gente se giró. Una mujer gritó. Un hombre con traje se apresuró a sacar su teléfono. Langston se arrodilló a mi lado, ya marcando. Agarré la mano del abuelo. Su rostro se había puesto pálido, sus labios teñidos de azul. Sus ojos parpadearon, luego lentamente encontraron los míos. Quédate conmigo, de acuerdo, susurré. Solo quédate, por favor. Apretó mis dedos. Apenas, su voz salió como el viento sobre la grava. Hazlo tuyo, jadeó. Hazlo bien. Y luego nada. Sirenas. Las escuché antes de ver la ambulancia. Las luces rojas parpadeantes salpicaban las puertas de vidrio y los coches estacionados. Palabras gritadas, manos moviéndose rápidamente, levantándolo en la camilla, oxígeno, compresiones torácicas, palabras que no podía entender. Me aparté,
impotente. La mano de Langston tocó mi hombro de nuevo. Vamos, dijo suavemente. Pero no podía moverme porque el hombre que acababa de devolverme una vida que casi perdí ahora se la estaban llevando. Y por todo lo que gané, de repente sentí que estaba perdiendo la única parte que realmente importaba. Y me dijeron que no sufrió, que se fue rápido, pacíficamente. Pero no creo que la paz se sienta así como estar de pie en el pasillo de un hospital con café frío en una mano y su bastón en la otra mientras una enfermera se disculpa por la demora del papeleo. No creo que la paz resuene como pasos que te dejan atrás. Ha pasado una semana. El cielo esta mañana era gris antes de que saliera el sol, el tipo de gris que se siente pesado. Langston se detuvo frente al cementerio exactamente a las 9:58. Escuché el sonido de los neumáticos crujiendo la grava antes de levantar la vista. No dijo mucho, solo abrió la puerta y esperó. No había mucha gente, solo Langston, dos de los viejos compañeros de la marina del abuelo, ambos con insignias descoloridas y miradas orgullosas, una vecina de la casa de la playa sosteniendo una fuente con cazuela en su regazo como si no supiera qué más hacer con sus manos. Ni Cail, ni mamá, por supuesto que no. Me paré junto al ataúd, con los brazos envueltos alrededor de mí misma, no por el frío, sino por algo más frío. Tocaron silencio. Las notas atravesaron la tranquila mañana como alguien cortando tela. Mis manos temblaban, pero no lloré. El duelo se ve diferente después de todo. Langston colocó una bandera doblada en mis manos. Lo hizo lentamente, suavemente, como si pudiera romperse. Ojalá no tuviera que ser así, dijo, su voz baja. No respondí porque desear nunca cambió mucho para nosotros. El servicio no duró mucho. Los hombres mayores saludaron y se fueron sin decir una palabra. La vecina me dio la cazuela y un fuerte abrazo. Langston me preguntó si quería que me llevara a casa. Le dije que necesitaba ir a algún lugar primero, y lo hice no a la casa en la que crecí, no al condominio que alquilo cerca del centro. Conduje de regreso a la casa de la playa, el único lugar que aún olía a él. Cuando llegué allí, había comenzado a llover, al principio ligero, luego constante. Me senté en el coche unos minutos, observando cómo el agua golpeaba el parabrisas. Mi mano se cernió sobre la llave antes de que finalmente abriera la puerta. La casa me recibió con silencio, sin luces, sin calefacción, solo esa quietud hueca y resonante que solo existe después de que alguien se va para siempre. Entré lentamente, dejando mis zapatos junto a la puerta como siempre pedía. El piso de madera dura estaba fresco debajo de mis calcetines. Me moví por cada habitación como si estuviera caminando por un museo de nosotros. La sala de estar todavía tenía su manta sobre el sofá, la que solía robar en las mañanas frías. La toqué pero no la levanté. En la cocina, la última taza que usó todavía estaba boca abajo en el escurridor. Pasé mis dedos por su borde, azul marino, astillado en el borde. Subí las escaleras. Su habitación olía a cedro y colonia vieja. Me paré en la puerta por un momento, no podía entrar todavía no. En cambio, me giré hacia el estudio. Siempre lo llamaba la sala de pensar. Libros alineados en los estantes, memorias desgastadas, mapas, novelas antiguas con páginas amarillentas. Su escritorio estaba junto a la ventana, limpio excepto por un portalápices y una pequeña lámpara de latón y un cajón. Lo miré fijamente. Había una pegatina en el frente, descolorida, curvándose en los bordes. Decía, solo para ella. Sabía que era para mí de alguna manera, simplemente lo sabía. Mis dedos dudaron sobre el asa. Luego tiré. Adentro había un solo sobre, grueso y sellado con cera. Mi nombre escrito con su mano estaba en el centro. Me senté antes de abrirlo. La carta se desplegó en pliegues lentos. El papel se sentía pesado, como si llevara más que tinta. Si estás leyendo esto, entonces mi tiempo se acabó antes de que pudiera darte lo que siempre quise, no solo un hogar, un nombre, un futuro. Todo lo que tengo, mis acciones de la compañía, la casa de la playa, el viñedo de Arizona te pertenecen. Tú eres mi legado. Lo había firmado. Debajo de su nombre había documentos notariados, legales, sellados, fechados hace solo un mes, un nuevo acuerdo de fideicomiso, una escritura revisada. Mis manos temblaron de nuevo, pero no por el dolor, esta vez por otra cosa,
el peso de ser vista. Me senté allí durante mucho tiempo, leyendo, releyendo, memorizando la forma en que hacía bucles sus L, la forma en que terminaba cada oración con un punto como si todavía creyera en la estructura y el orden. Cuando finalmente me levanté, el cielo afuera se había vuelto dorado detrás de la lluvia. Salí por la puerta trasera y al patio, todavía agarrando el sobre. El viento olía a océano y eucalipto húmedo. Las olas estaban tranquilas. Caminé hasta el borde donde la barandilla enmarcaba el agua, tal como siempre decía, una imagen que vale la pena quedarse quieto. Apoyé mi mano en la madera. El grano era suave bajo mi palma, familiar. Pensé en todas las veces que me había sentado allí con el mañanas tranquilas, noches tardías, sin expectativas, sin presión, solo tiempo. Y susurré al viento, no en voz alta, solo lo suficiente para que la casa escuchara. No solo me dejaste una casa, me devolviste mi voz. El viento agitó mi cabello. Las olas no se detuvieron, y yo tampoco. Langston no se fue hasta que asentí. Observé cómo su camioneta desaparecía por el camino de grava, el sonido de sus neumáticos tragado por el viento y las olas. Luego me volví hacia la casa, con la bandera todavía doblada en mis brazos, el sobre metido contra mi pecho como algo sagrado. Esa noche, no dormí en la habitación de invitados. Me acosté en la cama del abuelo, no para ocupar su lugar, sino para estar cerca de lo que quedaba. Su olor permaneció en la almohada, débil, pero suficiente. No lloré, solo dejé que la tranquilidad se asentara sobre mí como una manta. En algún lugar de la oscuridad, susurré, yo me ocuparé de ello ahora. Pasaron 2 meses. La casa no se quedó congelada en el tiempo, no lo permití. Poco a poco, fui quitando la pesadez. Las cortinas se cayeron, la luz regresó. Volví a pintar las paredes en colores cálidos: miel, arcilla, oliva suave, no los blancos estériles que el abuelo había preferido. El silencio, también, cambió de textura. Ya no resonaba, zumbaba. No contraté a un decorador. Trabajé con mis manos, lijando barandillas viejas, aceitando el columpio del porche, aprendiendo a arreglar la plomería con tutoriales de YouTube y una obstinada determinación. Mantuve la manta en el sofá, solo que remendé el borde roto con hilo azul. No le habría importado. Siempre decía que las cosas no tenían que ser perfectas, solo honestas. Esa mañana, sonó el timbre. Abrí descalza, todavía sosteniendo una taza de té. La brisa trajo aire salado y jazmín. En el escalón del porche había un ramo de ranúnculos naranjas en un frasco de vidrio y una nota metida junto a ellos. Todavía vigilando la marea por ti. Orgulloso L. Sonreí, puse el frasco en la mesa de entrada junto a la concha que el abuelo y yo encontramos una vez después de una tormenta, caminé descalza por el piso que había fregado yo misma, cada tabla ahora brillando suavemente a la luz del sol de la mañana. La casa se sentía cálida, vivida, amada, no embrujada. Más tarde esa tarde, me puse un vestido azul marino sencillo y me recogí el pelo. Eché un vistazo al espejo. Seguía siendo yo, solo que más firme. Agarré la pequeña carpeta de la mesa auxiliar, la metí en mi bolso y conduje hacia la ciudad. El centro comunitario estaba al borde del acantilado, justo después del antiguo restaurante recién pintado, con jardines recién plantados, un espacio para todos, niños pequeños, veteranos, los solitarios. El dinero del viñedo de Arizona fue aquí silenciosamente, sin prensa, sin placa con mi nombre, pero me habían pedido que hablara. No planeé nada grandioso, solo la verdad. Cuando fue mi turno, me situé detrás del modesto podio, me aclaré la garganta una vez. Mi abuelo solía decir, llevas tu nombre en tu espalda, camina con firmeza. Algunas personas sonrieron, algunas miraron hacia abajo. A veces la familia en la que naces te rompe, pero el legado que construyes con gracia, eso es inquebrantable. La sala estuvo en silencio al principio, luego una lenta ola de aplausos, nada fuerte, nada escenificado, solo real. Vi a algunos hombres mayores asentir, con gorras en sus regazos, medallas prendidas pulcramente en las chaquetas. No dijeron mucho, pero sus ojos se encontraron con los míos. Y supe cuando llegué a casa, el cielo se había vuelto suave, el tipo de rosa pálido que solo aparece en el crepúsculo costero. Estacioné el coche, me quité los zapatos cerca de la puerta. Justo cuando extendía la mano para agarrar el asa, lo escuché, un golpe en la puerta lateral.
No esperaba a nadie. Crucé el porche y salí. El aire era más fresco ahora, de pie al otro lado de la puerta, incómoda e incierta había una chica, tal vez de 17 años, con el pelo en una trenza suelta, una mochila colgada sobre un hombro. Reconocí los ojos la hija de Cail. No sonrió, solo me miró directamente. Me dijo que eras la enemiga, dijo en voz baja, que eras egoísta, que arruinaste todo. Pero nunca me miró a los ojos cuando lo dijo. Yo solo quería ver por mí misma. No me moví, solo la observé. Ella vaciló. No quiero nada, solo que no creo que dijera la verdad. Pensé en la llave todavía debajo del felpudo, la que el abuelo solía bromear sobre por si acaso alguien honesto llama. Me agaché lentamente, levanté el felpudo, la recogí y la coloqué suavemente en su mano. Cuando estés lista, dije. Parpadeó, la apretó, asintió. Me volví hacia adentro sin esperar las gracias. Esa noche, me senté en el balcón trasero. El sol se hundió bajo, proyectando cintas doradas sobre el agua. Tracé las letras en la pequeña placa de metal que acababa de terminar de montar en la puerta: Si Whitmore salve y honor. El viento se agitó ligeramente. Bebí mi té, dejé que el aire salado se asentara en mis pulmones, cerré los ojos. Nunca necesité su aprobación, solo un poco de espacio para respirar, para reconstruir, para ser. A veces eso es suficiente. Lo es todo. ¿Alguna vez has descubierto una verdad que destrozó todo pero te liberó? Dímelo en los comentarios. Los leo todos. Gracias por mirar. Cuídate.